Ya estamos en la víspera de la primavera, días espectaculares para aprovecharlos al máximo. Solicitada de 170 economistas que ya no sé, deben ser, van por 200. Ayer salió otra solicitada de intelectuales, todos conformando una especie, una suerte de frente anti-Milei. Obviamente que estas movidas no salen fruto de un par de intelectuales o de economistas que se juntan en un café, a esos café cool de Palermo Soho, y mientras se piden un flat white que te lo traen tibio, dicen, che, ¿por qué no escribimos algo en contra de Milei? Y aparecen espontáneamente con firmas de un montón de intelectuales y de economistas de renombre, muchos de ellos pertenecientes a algunos centros académicos bastante conocidos, uno en particular que es la Universidad de Itela, y muchos de ellos inclusive con pasados en gestiones vinculadas al radicalismo, Juntos por el Cambio, que obviamente le dieron pie a Milei para que les contestara de que eran unos fracasados la mayoría. La verdad, eso es muy fuerte. A ver, ¿qué argentino, y me incluyo ahí, no carga un fracaso sobre sus espaldas? El que no lo tenga, que tire la primera piedra, pero bueno, es innegable que muchos de esos firmantes cargan encima algún default, alguna ida al FMI, alguna hiperinflación. La verdad, no demos nombres porque no hace falta. Como decía recién, una movida de este tipo no se gesta espontáneamente, ya tiene una profundidad y un eco que hace presumir de que quienes están detrás de esto, quienes las impulsaron, obviamente que no creo que sean algunos de estos nombres en particular, sino más bien algunas de las organizaciones y de empresas que financian muchos de estos referentes o los centros académicos, el caso de la Universidad de Itela. Uno cuando entra no hace falta indagar, no es una investigación periodística, ve un montón de nombres de auspiciantes que seguramente están bastante nerviosos, en particular con algunas propuestas de Milei que tienen que ver con el control de la política monetaria y esta posibilidad de dolarizar que, bueno, le quitaría instrumentos reviviendo pero profundizando algo que ya ocurrió en los 90, que es la convertibilidad, que en ese momento era tirar la llave del Banco Central al río, pero tener las pistas de dónde encontrarla de vuelta, que es lo que terminó ocurriendo en definitiva al final del 2001. En el caso de dolarización sería un camino mucho más irreversible y bueno, se ve que hay gente que ya está bastante nerviosa y hecho de que se movieran y que se movilizaran estas tropas de intelectuales y de referentes, muchos de ellos con nombre y muy buenos. Bueno, estas movidas reflejan de que hay una parte del Círculo Rojo que ya está muy nerviosa ante la posibilidad de que Milei termine coronando en primera vuelta y sobre todo, además, con un cambio de escenario rotundo. ¿Qué se imaginaban y qué esperaban muchos de esos intelectuales que ya habían mandado sus trajes a la tintorería, se estaban probando los cargos? Que el fracaso estrepitoso de esta experiencia alrededor del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, iba a ser capitalizada por Juntos por el Cambio. Bueno, eso los hizo prácticamente el último año a estar boludeando, a abrir esta interna sangrienta entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, donde la verdad es que no había mucha discusión programática o alrededor de contenidos en particular, sino más bien era justamente una batalla, una discusión alrededor de quién se iba a quedar con los cargos o quién iba a liderar este proceso. El anuncio de Mauricio Macri de bajarse hace unos meses dejó un vacío que no pudo ser cubierto nunca, y más aún no fue del todo un vacío, sino de que Macri
venía manifestando hace tiempo que compartía muchas de las ideas que venía proponiendo Milei, y en todo caso lo de él se trataba de algún semitono. Cuando Milei hablaba de dinamitar, Macri decía de que él estaba de acuerdo, pero que había que semi-dinamitar. Porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semi-dinamitar todo, no absolutamente todo. Esto produjo consecuencias muy profundas dentro de Juntos por el Cambio, ya que Patricia Bullrich justamente tomó esta partitura y es lo que terminó ella en definitiva reflejando en esa interna con ese spot donde decía si no es todo es nada, y como que este desenlace se iba a terminar resolviendo en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Ese es en definitiva el trauma que está detrás de todas estas movidas del Círculo Rojo. No solo que tienen que ver con el pánico, el susto alrededor de las propuestas o de las plataformas que puede estar encarnando Milei, sino simplemente de que lo que descontaba este sector de alguna palabra que le gusta usar mucho al kirchnerismo, que son los poderes reales. Bueno, la plataforma que estaban usando estos poderes reales para estar cerca del poder en este nuevo turno era Juntos por el Cambio, ya lo vemos. Por la Fundación Mediterránea, con su referente Carlos Melconian, auxiliando a la campaña ahora de Patricia Bullrich, pero por el otro lado otros institutos como la Bolsa de Comercio de Córdoba, con referente Sandleris, que fue presidente del Banco Central de la gestión de Mauricio Macri. Se asemeja a algunas escenas ya vistas en el proceso electoral de 2003, en un momento donde también se estaba dando un proceso profundo de fragmentación de la política, y bueno, en aquel momento hubo todo un arco de referentes políticos y también alguna gente de la cultura que justamente lo que más querían evitar era la vuelta de Carlos Menem al poder en el año 2003. Bueno, ahí vimos, por ejemplo, una de las referentes políticas que después se terminó convirtiendo en una de las principales enemigas y denunciantes del kirchnerismo, Elisa Carrió. Bueno, en aquella elección de 2003 apoyó a Néstor Kirchner justamente porque estaba actuando en una lógica de frente anti-Menem parecida a la que por ahí se está configurando en este momento alrededor de Milei. Por supuesto, algunos nombres, algunos intelectuales que por ahí no comen vidrio, ayer ya aparecieron atajándose porque ya se la vieron venir con respecto a una situación en particular. Por ejemplo, Juan Leach apareció despegándose de esta movida, y un escritor que aparece mucho en los programas de La Nación Más y también en programas de Radio Mitre, Marcelo Joffre, se puso en contra de esta movida diciendo de que no estaba condenando al kirchnerismo también. Lo que se están viendo venir algunos intelectuales y por qué no algunos líderes políticos es que este proceso de condena a Milei y no al kirchnerismo en un escenario de un balotaje, de una segunda vuelta entre Massa y Milei, se termine convirtiendo por la negativa en una suerte de aval a la candidatura de Massa, como ya ocurrió en 2003, con quienes se plantaban en una especie de frente anti-Menem y terminaron avalando y abriéndole la puerta a este proceso de 2 décadas prácticamente de hegemonía kirchnerista. Hablando vulgarmente, se le debe estar llenando el culo de preguntas a varios, pensando, pero condenando a Milei, ¿no le estaremos abriendo la puerta a Sergio Massa I de Tigre, con la princesa Malena I de Tigre también?
¿Por qué un proceso político liderado por Sergio Massa sería más virtuoso o no le generaría dificultades o amenazas al sistema democrático como ocurrió con el kirchnerismo hace 2 décadas? Esa pregunta se la deben estar haciendo varios a esta altura y por eso salieron a despegarse. Y lo que es de esperar de que este frente, que yo lo veo realmente cachivachesco y con ribetes de farsa, bueno, en definitiva se va a terminar deshilachando porque a la luz de lo ocurrido en los últimos años se van a empezar a preguntar muchos y a despegar y a decir, che, pero en una de esas no sería peor de que abramos de nuevo una instancia de 2 décadas en el poder con otro matrimonio político diferente, pero con contenidos y estilos políticos similares a los que encarnó el kirchnerismo en las 2 últimas décadas. Bueno, ahí me parece que en ese sentido ya se están avivando varios. Esto se va a ir deshilachando con el correr de los días y además con esta dinámica que tenemos hoy de las redes, de la catarata de información y de datos que nos aparecen en el teléfono todo el tiempo. Una información, un escándalo va tapando el otro y esto va a ser olvidado y más que todo con algo que comenté en el video anterior, que hoy el escenario más probable que tenemos en pie es, si no es un triunfo de Javier Milei en primera vuelta, es un balotaje entre Massa y Milei. Entonces, así como ocurrió con Joffre y otros intelectuales como Juan Leach que salieron a despegarse de esta movida, con el correr de los días, los otros y muchos de ellos se van a ir dando cuenta que quizás estén haciendo de idiotas útiles el aval a una candidatura o una remake de Unión por la Patria, por supuesto configurado alrededor de un nuevo liderazgo como puede ser el de Sergio Massa. Bueno, queridos amigos, aprovechen el sol, ya estamos encima en vísperas prácticamente de 10 días de la primavera, así que se vienen muy buenos tiempos para la Argentina. No generados por la política, simplemente por el optimismo propio que genera la primavera. Bueno, una postdata. Estas movidas de cartas de intelectuales no hacen más que fortalecer el posicionamiento político de Milei. Todos estos movimientos, y ahí uno podría asimilarlo o compararlo quizás con otros procesos como el trumpismo en Estados Unidos o el bolsonarismo en Brasil, se configuran alrededor de una dicotomía que no es tanto entre izquierda y derecha, sino entre lo alto y lo bajo, entre lo que está abajo, la gente y las élites. Bueno, todas estas cosas, digamos que tienen que ver con cartas de intelectuales, de economistas, de gente muy floreada y bien pensante que manejan la ISO 9001 de la corrección política y de los buenos modales, bueno, no hacen más que fortalecer el posicionamiento justamente de estos espacios que se configuran alrededor, por ejemplo, lo que Trump en Estados Unidos le llamaba el pantano de Washington, o todos los intereses que están concentrados alrededor de los grandes centros políticos o financieros. Bueno, esto no hace más que abonar eso y reforzar el posicionamiento y la narrativa política de estos espacios que se configuran como opuestos al sentir y a los intereses de la gente que está todos los días en la calle, sea un repartidor de Rappi o los monotributistas que no están alcanzados por todas estas medidas que está impulsando Massa de exceptuar de impuesto a las ganancias, que eso es algo que alcanza, por supuesto, a lo que es la crema de la crema, la aristocracia del mercado laboral argentino. Bueno, todas estas cosas lo único que hacen es abonar y reforzar el posicionamiento anti-élite de estos espacios políticos como el que encarna acá Javier Milei, que de alguna forma podremos decir de que forman parte de esa internacional. A mí no me gusta el nombre alt-right, porque yo creo que más que izquierda y derecha
esto más bien lo tenemos que pensar en términos de lo alto y lo bajo, o yo diría más un internacional anti-élite. Buena semana.